Es importante, ¿verdad? Cuando uno estudia, recuerdo la clase de método de investigación y eso va a las preguntas que está haciendo el compañero Orlando Aponte sobre la metodología que se ha utilizado. Pues hay investigaciones que tienen mayor grado de credibilidad, que tienen garantías de ser replicables, y otras que tienen menos garantías. Como acaba de establecer Azore en contestaciones a las preguntas del compañero Orlando Aponte, esto es un sondeo, es muy distinto a una encuesta donde tienen que establecerse unos conceptos de muestras representativas y de diversidad geográfica, entre otros, distinto a otros tipos de investigaciones. Pues eso le da menos confiabilidad a la data obtenida a través de un sondeo. Incluso cuando posiblemente sería importante verificar cómo se establece que una misma persona no participe más de una vez en ese sondeo. Y seguimos hablando de aspectos técnicos porque yo creo que es importante saberlo. La solicitud que se ha hecho sobre a quienes representa Azore es fundamental, porque tenemos que saber a qué sector representa. No es lo mismo, y yo sé que es preocupación de todos los compañeros y compañeras aquí representantes, no es lo mismo un restaurante en Barranquitas, un restaurante en Utuado, que un restaurante en la Avenida Isla Verde o en el Viejo San Juan. Es muy distinto, las condiciones de trabajo, las propinas son bien distintas, por eso nosotros tenemos que hacer un análisis geográfico. Y quería, ¿verdad?, establecer, o quería preguntar, eso lo corroboraremos luego, cuando tengamos la información y el listado de todas las personas y naturales y jurídicas que representa Azore. En términos generales, ¿cuántos de sus miembros tienen una sola localidad? Sí, esa es la pregunta, sí. Yo entiendo que le someteremos eso en lo que está pidiendo. Pero tiene una idea ¿De cuántos aproximado. tiene? Yo le puedo dar una sola localidad. ¿Una sola localidad? ¿Vale? Me indican sobre 70%. Sobre 70%. Pues eso será un dato que estaremos corroborando. También otro asunto que tenemos que ver, y en cuanto a la participación de personas que vamos a tener en estas vistas públicas, se ha hecho mención del secretario del Departamento de Desarrollo Económico, que entiendo, ¿verdad?, que es su señor padre, ¿correcto? Gracias a Dios. Uh-huh. Ok, pues es importante también dejar establecido eso a manera de un disclosure. Ya superado el asunto de representatividad y de metodología científica de los mecanismos de obtener información, es importante, creo que lo mencioné de otra manera, que no podemos generalizar. Usted mismo ha dicho que no podemos generalizar que los patronos que incumplen con el salario mínimo, cuando no se obtiene a través de la propina, representan a todos los patronos. Y yo le diría lo mismo, que no podemos generalizar que los meseros que ganan propina generan ingresos suficientes. Vuelvo y repito, el mesero de Barranquitas no es el mismo mesero de la Avenida Isla Verde. En cuanto a la W2, que usted la menciona como evidencia de que se le está pagando por hora la cantidad correcta, sabemos, y los que hemos examinado formularios W2, que el formulario W2 incluye el ingreso total. El ingreso total. No te establece cuál es el ingreso por hora que se está pagando. Así que no es necesariamente
un mecanismo para corroborar que en efecto se está pagando $8.50 la hora o el salario que sea, el que esté establecido, $7.25 anteriormente. Si me permite, discúlpeme, representante. Las W2 en Puerto Rico tienen, la partida número 10, donde se desglosa ingreso por propina. Por eso es que nosotros insistimos en eso. Para que nada, para información de la comisión, que las evalúen, porque precisamente por eso es que de ahí es que partimos del asunto de la W2. Eso lo viene el patrono, ¿verdad? Pero vuelvo e insisto, no establece cuánto es el salario por hora. Establece el ingreso por propina y se supone que entonces las restas de eso, pues de lo otro, pero no lo establece claramente. Seguro, pero hay información valiosísima para la comisión en este proyecto, por un lado, y por el otro que recordemos que las propinas las tiene que reportar el empleado. El otro asunto que quería puntualizar es que se señala, y asimismo lo ha dicho, que Azores no es una institución que se dedica a la fiscalización de sus miembros y que esta fiscalización recae sobre el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Es de todos conocido que la situación de la cantidad de empleados y los sueldos de miseria que reciben los empleados públicos ha tenido el efecto de que el Departamento del Trabajo no tenga suficiente personal para fiscalizar, y yo espero que cuando venga el Departamento del Trabajo a deponer aquí ante esta comisión nos indique qué número exacto de empleados tiene para fiscalizar el cumplimiento con que cuando una persona que está sujeta a su salario al recibo de propinas no lo complete, el patrono lo complete. Eso es importante saber porque podemos tener esto en papel y puede que no tengamos los recursos de personal para poder fiscalizarlo. Hay un aspecto, quiero tocar dos asuntos que no han sido tocados. Uno, el hostigamiento sexual en el trabajo. Dos, el asunto filosófico de los precios que paga el consumidor. En cuanto al aspecto filosófico, sabemos que si aquí hubiese esclavitud infantil o esclavitud punto, podríamos pagar menos precios en los restaurantes. Eso lo podríamos establecer categóricamente. Sin embargo, nos oponemos a la esclavitud, o nadie aquí podría favorecer la esclavitud y argumentar a favor de la esclavitud. Tampoco podemos argumentar a favor del subsalario, que es un tipo de esclavitud, es un tipo de apropiación ilegal del trabajo de otra persona. Y es algo que nos debemos preguntar. Segundo, se indica que los precios han subido y que los costos que tienen que incurrir los dueños de restaurantes han subido. Y parecería que ese alza en los costos, pues la culpa la tiene este proyecto o los proyectos que pretenden que el salario de las personas que están sujetas a propina aumente, o sea, al menos el salario mínimo, que es mi postura. Sin embargo, aquí no hay un cuestionamiento sobre la privatización y el efecto de la privatización en el aumento de los costos de cualquier negocio, no solamente de los restaurantes. Véase la electricidad, el costo de agua, etcétera. Los planes médicos, el sistema de salud privatizado, que ese es otro asunto, que no tienen, la mayoría de los empleados sujetos a propina no tienen un plan médico asegurado bajo sus términos y condiciones. Segundo, o tercero, el aspecto de lo propenso que puede estar un empleado, una empleada, a estar sujeto a algún tipo de acercamiento indebido
por parte de un cliente, y no estoy generalizando, no todos los clientes van a hacer acercamientos indebidos a los empleados, a las meseras, a los meseros, pero sí los hay. Y cuando una persona no tiene su salario garantizado y está a expensas de una propina, pues estará menos inclinado a denunciar un trato incorrecto de un cliente. Y posiblemente tampoco lo va a denunciar a su patrono, porque depende de que le den una buena propina. Yo me imagino que ninguna de las personas que está aquí, o quizá alguna de las personas que está aquí, ha sido mesero o mesera anteriormente. Yo no he estado en esa posición, pero si uno está sirviendo una mesa y un cliente le agarra la nalga a uno, y lo tengo que decir así, o sea, lo tienen que pensar. Esa persona que está esperando una propina de ese cliente que la acaba de agredir, porque eso es una agresión, no va a denunciar la situación posiblemente en ese momento, o no la va a denunciar nunca, porque espera una propina. Y si la denuncia, ¿qué es lo que va a ocurrir? El patrono va a tomar acción y va a perder un cliente. El cliente va a dejar la propina correspondiente cuando no es una obligación legal. El mesero o la mesera que recibe el papelito o el mensaje de a qué hora sales y nos podemos encontrar luego, ¿cuál va a ser la reacción de ese mesero o mesera ante esa solicitud? Y el sistema de subsalario y el sistema lo que promueve es que no se haga nada, porque no podemos denunciar a quien nos va a pagar o nos va a completar el sueldo. Así que aparte de ser un sistema esclavizante, es un sistema, y para mí este es el argumento más fuerte de la necesidad de aumentar el salario de las personas que reciben propinas. Es un sistema que promueve una vulnerabilidad del empleado o la empleada. No quería terminar mi turno sin, no sé cuántos minutos me quedan, Domingo. 2. Sin indicar, ¿verdad?, que uno cuando trae planteamientos y trae artículos, aquí nos han dado unos artículos, ¿qué ocurrió cuando hubo una propuesta para eliminar las propinas en Nueva York? Nueva York y Puerto Rico, chinas y botellas, ¿verdad? No podemos comparar la industria de restaurantes de Nueva York con la industria de Puerto Rico, jamás. Maine no creo que es otro comparable en términos de que haya algún tipo de analogía. Y también hay que saber que la organización grande de la cual Azores es miembro participó y fue parte del financiamiento de la campaña Save Our Tips, que está citada en el número 13 de la ponencia. Así que eso también es un disclosure. ¿Quién promueve el que no se elimine el sistema de propinas y de subsalario? Usualmente quien tenga mayor poder económico es quien lo va a poder financiar y llevar a cabo. Todos los estudios científicos de las ciencias sociales, etcétera,
tienen su sesgo. Y cuando los analizamos, pues tenemos que saber de dónde viene y en el caso de estudios pagados, quién los financia para poder tener un mejor entendimiento de cuál es el propósito o el objetivo al cual quiere llegar ese estudio. Muchas gracias, señor presidente. Eso es todo. Agradecido, compañera Mariana Nogales.